Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra programación. A continuación, la conferencia que dio titular el doctor Silvio, El deporte como tentación del dolor, y que ya le ha agregado algo más que ya nos comentará este sentido. El doctor Silvio Calderón Calderón es docente en el área de educación física del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, institución educativa distrital. Es licenciado en educación física de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene un diplomado en preparación física de la Universidad Inca y otro diplomado superior en fútbol en el Centro de Estudios de Recreación y Deporte SEAD de la Escuela Nacional del Deporte. Es especialista en pedagogía y el entrenamiento deportivo de la Universidad Pedagógica Nacional. También especialista en pedagogía y didáctica de la educación física de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en fútbol de la Universidad del Tolima. Magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Ahora Javeriana. sí vas a decir que de verdad yo. Es autor del libro Del gran juego al juego perfecto, una aproximación a la filosofía del juego, publicado por Editorial Kinesis en el 2007, y es doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Él se graduó recientemente con tesis laureada y grado con honores summa cum laude. Entonces, doctor Silvio, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Entonces, continúa usted con la conferencia La simpleza de la hazaña de Platko, el deporte como tentación del dolor. Muchas gracias. Doctor Silvio, puede continuar. Está sin sonido. Muy buena noche. Gracias. Gracias por la invitación, maestro Edgar, eh, al grupo de investigadores de la Facultad de Educación de la Universidad Libre. También deseo agradecer a Julián y a la familia que esta mañana desde tempranas horas me estaban orientando, me estaban enseñando cómo compartir pantalla en la plataforma Teams. Deseo dedicar esta composición a mi mamá y a mi hermana Sandra, que en este momento pues están eh, superando poco a poco esta enfermedad que nos ha producido mucho dolor y sufrimiento y nos sigue produciendo a la humanidad. Quiero dedicarle también a mi padre, que en paz descanse, y hermanos, y a todos mis maestros que han contribuido en mi formación espiritual. Hay diferentes formas de comprender el deporte, el juego, la educación física, es decir, aquellos que nos conmueven. Un maestro del entrenamiento deportivo, por ejemplo, si desea eh, que se dé ciertos niveles de rendimiento y éxito en determinadas competiciones, pues debe asumir una formación rigurosa para poder realizar una labor adecuada con el grupo de deportistas que está bajo su cuidado y protección. Entonces él sigue un sendero, un camino. Mi camino es un camino pedregoso y es un camino amplio, es un camino lúdico. En mis formas de composición está implícito diversas literaturas, la novela, la poesía, el ensayo, la fotografía, el cine, los mitos, los cuentos, la leyenda, mis experiencias personales, desde mi niñez hasta el momento presente, las ciencias sociales, etc. Eh, Pensar el deporte como tentación en el dolor y en el dolor es una
nueva mirada que nos invita a pensar sobre la experiencia humana del mismo. Como nos lo dice el gran filósofo Caña, abre comillas, el dolor es inherente a la urdimbre temporal de la existencia humana, cierra comillas. Entonces el dolor se entreteje en cada uno de nosotros. Desde nuestro ejercicio profesional, aquellos que tienen sus familias, entendido como esposo, hijos, etcétera. En la vida deportiva, como lo vamos a ir detallando poco a poco. El dolor, como nos lo expresa Rilke, se extiende lentamente sobre nosotros y a veces le somos indiferentes, pero también ese dolor puede caer y aplastarnos, envolvernos y hacernos presa de él. Cuando nosotros hacemos referencia al deporte, al juego, a la educación física, estoy muy seguro de que cada uno de las personas que nos acompaña a esta versión, sobre investigación en aspectos de la educación, estoy completamente convencido de que alguien puede develar algo respecto al requerimiento. Y así sea muy sencillo, no tan acartonado, es profundo. Si nosotros le preguntamos a un niño por qué le gusta tal cosa, él le dirá de una manera muy profunda, porque me gusta. Entonces, alrededor de estas categorías que les he mencionado, pareciera que hay implícito siempre alegría, y yo pienso que no. En el dolor, en el deporte y en la educación física, está implícito la alegría, también el sufrimiento. Y para eso entonces podemos retomar la mirada filosófica de Eugen Finn. Mire, si Eugen Finn define el juego como un oasis de felicidad, y si aquí se intenta definir el deporte como tentación del dolor, desde el punto de vista metodológico, diríamos, para develarlo como ejercicio profesional, hemos seguido rutas diferentes. Entonces él dice que en la alegría lúdica también está implícita la comedia y la tragedia. Más adelante, entonces, en la comedia clásica, Aristófanes nos da a conocer ya desde la antigüedad cómo también en lo lúdico hay burla. Es más, en la misma clase que nosotros hacemos en nuestra institución, en nuestros colegios. O sea, usted entra a una especie de ruedo para hacer ¿qué? ¿Toreado por quiénes? Pues por los estudiantes. Voy a leer un pequeño fragmento de Aristófanes con respecto a los juegos panatenaicos o panateneas. Comillas. Cuando cierto individuo lento corría agachando la cabeza, pálido, bebido, perdiendo terreno y pasando la fatal, y luego los del cerámico, que estaban en las puertas, le daban golpes en la barriga, en el pecho, en los costados y en el culo, y él, ante esa lluvia de golpes, se tiró un pedo, con cuyo soplido apagó su antorcha y se escapó. Aristófanes. Aquí podemos observar, pues, estas fotografías. Aquí está, pues, bueno, observamos a Pelé, su primer campeonato
mundial en el que salieron campeones. Y también, mire, ahí se conjuga alegría y bueno, Pelé está conmovido, está llorando. Y a su lado hay un grupo de niños esperando turno para jugar. Entonces esos niños que están ahí sentados, yo me pregunto, ¿estarán contentos? ¿Qué quieren estar ahí? ¿Estar a la expectativa de sus compañeros que están jugando o ellos están jugando? Yo considero que ellos están jugando, ellos desean estar jugando. Ya, desde el punto de vista metodológico, esto nos invita en una facultad de educación y en un programa de educación física, etcétera, de deportes, nos invita a seguir también otras rutas. También otros verán, bueno, este muchacho está soportando ahí, esperando un turno. Entonces alguien dirá, no, pues está fortaleciendo su carácter, su personalidad. Y bueno, podíamos seguir con otro tipo de comprensiones alrededor de ello, ¿no? Pero además podríamos decir que en el niño hay una disposición, todo él es pleno ser fuego y el niño se entrega plenamente a él. Y para él no hay una distinción como para los académicos entre juego, deporte, recreación, no. Él vive una simbiosis plena entre ellos. El niño también, ante esa espera que lo angustia, él sufre. Yo deseo estar jugando y puede ocurrir de que el maestro de entrenamiento deportivo, pues ese día no lo considere como una alternativa para sus estrategias. Observamos aquí un maestro del entrenamiento deportivo como lo es Marcelo Bielsa. En el documento que yo he presentado al grupo de investigadores de la universidad aparece un epígrafe en francés. Yo lo he dejado en francés porque pues lo encontré en un libro. Más o menos traducido así es: si mi jugador no va sobre uno de los 220 centros que yo le asesino, yo le mato. La palabra en francés es tuer. Yo debo hacerle sentir que es como si él hubiese violado a una mujer. Ese es el epígrafe con quien yo inicio la alegría y el dolor en el deporte. Y me hago esta pregunta: ¿cómo se va encarnando la alegría y el dolor para aquellos que somos como conmovidos por el juego, el deporte y la educación física? O sea, ¿cómo se va encarnando? Este encarnar a mí es mi sendero para yo llegar a una composición para optar por un título universitario. En esta composición duré 6 años y medio. ¿Sí? Entonces, Marcelo Bielsa, pues él es un educador físico. Él tiene una mirada con respecto al entrenamiento deportivo. Y con aquello que hizo explícito en ese epígrafe, pues alguien podrá ir un poco más allá, o sea, como telón de fondo, bueno, pero ¿cuál será la metodología aquí? Este hombre, ¿será que en ese equipo donde está su desarrollo metodológico implica, bueno, todo ese volumen de centros? Otro mirará, bueno, mira el deporte del fútbol, cómo él lo comprende. O sea, alguien que va sobre uno de los centros que yo hago, y él debe ir sobre, como sea, para
para lograr un propósito que es marcar un tanto. Y él lo compara como una penetración agresiva, fuerte. Entonces las mujeres podrán sentirse incómodas o examinar también esta apreciación que hace Marcelo Bielsa y dice, bueno, no me parece, en fin. Pero también podríamos retomar a otros pensadores como por ejemplo Vicente Verdú en Mitos, Ritos y Símbolos del Fútbol, una edición clásica donde se habla de un erotismo alrededor del fútbol. Si se quiere decir una mirada, incluso algunos críticos dicen que es una mirada psicoanalítica del mismo, etcétera. Hoy pues estamos, ayer como pues lo saben ustedes, falleció pues este gran jugador de pelota, Diego Armando Maradona. Y él que nos recuerda a nosotros, simplemente nuestra condición de ser mortales, es decir, que somos seres para la muerte. Y la educación física, el deporte y el juego tienen una forma de entender la muerte. Yo me acuerdo del maestro Hernán Felipe Prieto Bernal, que nos decía muy bellamente algo a los que estábamos en nuestro salón en ese entonces, en la Universidad Pedagógica Nacional. Él decía bellamente, el único que vence la muerte es el niño. En ese momento, pues, uno no dimensionaba el entendimiento del maestro con respecto a la sentencia. Pero bueno, vaya que es profundo e indudablemente es así. El único que vence a la muerte es el niño y lo hace en su juego. Como les vuelvo y les reitero, cómo me estoy encarnando para comprender el deporte como tentación en el dolor. Y ya les he dicho que mi camino es un camino variado. La fotografía, por ejemplo. Emily Zatopek, cuando corría, entonces su rostro se transfiguraba. Uno sentía, bueno, cuando yo lo miraba cuando estaba niño en mi pueblo, observaba, porque en ese tiempo pues la televisión era en color, pero blanco y negro, y eran muy pocos programas. Entonces uno observaba como que ese señor va sufriendo en la competencia. Y mire, este es el evento final a la maratón. Sabemos que en esas Olimpiadas él ganó 3 medallas de oro. Él participa él participa en 3 eventos y nunca había corrido maratón. Y él se inscribió y fue vencedor. Entonces, Zatopek nos invita a jugar con el dolor. Y él invita ¿a qué? A aquellos más débiles. Nos invita a un biólogo. Biólogos en la antigüedad significaba un mimo que representaba las características y las bondades de una persona digna de reconocimiento diríamos, en la polis, en la comunidad. Entonces, Zatopek nos invita a jugar con el dolor. Hablábamos de que la comprensión del niño con respecto al juego, al deporte y a la educación física es una comprensión expresada desde el placer, desde la totalidad de su existencia, al admitirse y fundirse con ellos. Pero nosotros, si queremos comprender un poco más allá el deporte,
pues tenemos que ir ¿a dónde? Pues a una universidad a estudiar, a que nos orienten nuestros maestros. Pero ni aún así, eso nos permite, diríamos, cierta seguridad en nuestro ejercicio. A veces uno cuando ingresa a dictar su clase, toda su formación académica puede quedar por el piso frente a una intervención de un niño. Y eso no, y esa comprensión hace parte de nuestro ejercicio. Entonces, nosotros poco a poco vamos comprendiendo cómo ir de una manera como armónica, jugando en medio de ese oleaje. Entonces, aquellos pues que observan con admiración todas las prácticas deportivas, entre estas pues el surfing, pues mire la particularidad de este deporte, cómo ella cabalga sobre las olas. Y una investigación también es una forma de cabalgar sobre las olas. Un ir para allá, un venir para acá, acercarme a este documento, pasar de este a otro y etcétera, etcétera, etcétera. La designación de mi tesis doctoral es la simpleza de la hazaña de Platko, el deporte, como una tentación del dolor. Y aquí aparece pues en esta diapositiva el portero húngaro Platko, más o menos allá él hace parte del Fútbol Club Barcelona por allá en la década, más allá de mediados de la década del 20. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió qué ocurrió en la vida de este portero? Resulta de que él fue a bloquear una pelota, la logró bloquear, pero él recibió una patada en su cabeza, muy fuerte. Entonces, pues lo sacaron allá a sus compañeros, lo atendió el médico, etcétera, etcétera. Duró un tiempo recuperándose y volvió nuevamente al partido. Y entonces, al volver nuevamente, él vuelve nuevamente al partido y en ese momento, hacía parte de los espectadores el gran poeta Alberti. Y también hacía parte de los espectadores el cantante Carlos Gardel. Y fueron conmovidos, no solamente ellos, sino todos los espectadores. Y entonces, mire, se entreteje de una manera hermosa el dolor, la angustia, este grupo de jugadores que quedan sin el portero. Y Alberti le hace una oda preciosísima a este gran portero. Es decir, en medio del dolor, del sufrimiento, una oda alumbró el gran poeta Alberti. Listo. Dice Friedrich Nietzsche, el mismo dolor les proporciona sus más grandes momentos. Estos son los hombres heroicos, los grandes distribuidores del dolor de la humanidad. Un gran pensador como Junger, esta es la imagen de Friedrich Nietzsche,
pero un gran pensador como Junger, en su libro sobre el dolor, reflexiona acerca del deporte. Y entonces él nos da a entender el dolor como una llave que nos muestra su humanidad. Y nosotros somos a veces indiferentes a él. Y el dolor está cerca a nosotros, siempre está a nosotros, nos acompaña a nosotros, como lo ha acompañado a este hombre, a nuestro paisano, Óscar Albeiro Figueroa Mosquera, campeón olímpico en halterofilia. Y él, Óscar Albeiro Figueroa Mosquera, ha vivido en el dolor. Y puedo decirlo que los colombianos también. Nosotros somos hijos de la violencia. Se firmaron los tratados por allá afuera, pero aquí todavía seguimos en violencia. Desde la más sutil. Y es más, y los radicales hablan de la pedagogía como una sutileza en su forma de castigar. Entonces, Óscar Albeiro Figueroa, él en su hogar tuvo una educación muy rigurosa. Lo escuché. Esta es una composición a partir de videos, es decir, entrevistas que le hicieron a él y que yo, pues atentamente las transcribía. Entonces, una educación rigurosa en la familia. Además, en su lugar de nacimiento, en Zaragoza, Antioquia, también por estas regiones había una violencia bastante marcada por grupos que se llaman, bueno, que les designan al margen de la ley. También un dolor por sus sesiones de entrenamiento. Y entonces aquí voy a leer, abre comillas, cargas máximas, entrenaban a lo bestia, para él no había lesión, no había dolor, me duele aquí, no importa, hágale, no, eso no pasa nada, muchacho, sigue, sigue. Nos decía que nosotros los colombianos no pensábamos con la cabeza, sino con el culo y con el estómago. Entonces, una facultad de educación, donde hay un programa de educación física, como el caso de la Universidad Libre, mi universidad y muchas universidades en Colombia, pues ante este expresar del señor Óscar Albeiro, pues habría un examen, ¿no? Pero hay otros entrenadores que admiten que para fortalecerse en su condición de ser deportista tiene que entrenarse en el dolor. Y mire, seguimos con él. Entonces en los Olímpicos, él empezó a tener problemas de dolor en el cuello, problemas de adormecimiento en el brazo, ya presentaba una hernia discal, o sea, a los Juegos Olímpicos de Beijing llegó con una hernia cervical, ¿sí? Y entonces él en los intentos, pues él al agarrar esa barra, pues él no podía hacer el envión porque, bueno, no lo podía hacer. Y bueno, y tuvo que retirarse. Y luego, posterior a eso, entonces, tiene una lesión en el manguito rotador. Y pues tampoco pudo participar en un campeonato. Pero Maciel dice, lo que no mata te fortalece. Tenía que seguir entrenando en el dolor. Ya presentaba una hernia también lumbar. Fue operado. Y previo cuando llega a los Olímpicos de Río 2016, él se está recuperando también de esa lesión. Además, las tensiones propias. No, que ya tenía 33 años y en este país a uno ya lo mandan a la casa
antes de los 30 años ya le dicen que está viejo, y a los 50 si sigue estudiando, no, pues ya está, ya ese tendrá mañas, ya no, mejor dicho, es una tragedia total. Entonces ya a los 33 que ya estaba viejo. Ya no vamos a ver futbolistas como Stanley Matthews participando en el fútbol inglés con más de 50 años y reconociéndose como es, como un hombre de 50 años en ese momento y mostrando una belleza de juego de la pelota. Entonces a él a los 33 años con todo ese tipo de tensiones encima. Más sin embargo, como todos sabemos, él gana la medalla, la presea dorada. Y gana la presea dorada con 7 cirugías encima. Y él en el último, él no hace el último intento, ya es el campeón. Y él se retira ahí. Entonces él, un ritual, o sea, una muerte. Él se despide, se quita las zapatillas, las coloca al lado. Ahí está besando pues los discos y llorando también. Y él dice, mire, él dice, a mí me llega a la mente algo que me dice, Oscar, ya no más dolor, no más dolor, lo has logrado. Si los hombres vivimos en dolor y sufrimiento, parece ser que lo podemos sentir como una sentencia divina. Ya Homero ya hablaba que los hombres viven en medio de cuitas y de sufrimientos. Entonces, hace parte de la naturaleza humana, el dolor y el sufrimiento. Homero nos lo dice así, entre comillas, pues lo que los dioses han hilado para los míseros mortales es vivir entre congojas, mientras ellos están exentos de cuitas. Para aquellos que profesamos la religión católica, nuestros padres fueron expulsados del paraíso. Ahora, ¿qué nos dice las ciencias del deporte frente a lo anteriormente citado? O sea, ¿cómo soporta este hombre eso? ¿Será que fue únicamente las intervenciones técnicas que le hicieron? Quitarle un anillo y suplírselo con otro, hacerle entonces esas cirugías. ¿Será eso únicamente? ¿Será esa la única comprensión? ¿Será que con esa comprensión fue suficiente? Entonces nos podemos aquí preguntar, ¿cómo comprenderían las ciencias del deporte a un ser humano como Manuel dos Santos Garrincha? Manuel dos Santos Garrincha, de acuerdo a lo que yo he leído, tenía unos problemas en su columna, en la parte lumbar, tenía unas dificultades en su rodilla, tenía un segmento inferior más largo que el otro, etcétera. Y además, pues algunos lo consideraban, pues no es cómo decirlo, pero lo consideraban como si no tuviese unas capacidades cognitivas, pues, entre comillas, normales. Entonces, ¿cómo entendería las ciencias del deporte que nos llegue una persona en el siglo 2000, en este siglo, en el 2021, con estas características? Entonces, como no solamente en el deporte hacen clasificaciones, también en las escuelas hacen clasificaciones y hasta de mal gusto algunas. Entonces, a este señor, no, pues sí, él juega como bien, pero no, de pronto que no juegue aquí, sino que lo enviamos a Paralímpicos, por ejemplo. O de pronto no. De pronto las ciencias consideran, no, esta persona no da la talla, etcétera, etcétera. Y lo sacamos. Y la humanidad no comprendió un ser único que se llamaba Manuel dos Santos
y él no hubiera develado para la comunidad, para el pueblo y para los amantes del fútbol, toda su riqueza, toda su creatividad, toda su interioridad develada en movimiento, como nos lo dice el filósofo francés Jules Verne. Entonces, las ciencias del deporte comprenden el deporte desde una mirada, es una comprensión, pero esa mirada no implica la totalidad. Hablo de las ciencias del deporte desde el punto de vista naturales. Hay otras ciencias, las sociales, que también aportan a esa comprensión. Pensar el deporte también es un asunto filosófico. Abro comillas, Junger nos dice: el dolor es una de esas llaves con que abrimos las puertas no solo de lo más íntimo, sino a la vez del mundo. Cuando nos acercamos a los puntos en que el ser humano se muestra a la altura del dolor o superior a él, logramos acceder a las fuentes de que emana su poder y el secreto que se esconde tras su dominio. Dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres. Esta mirada de Junger entonces me invita a pensar también, nos invita a pensar nuestra relación con el deporte. ¿Cuál es nuestra relación con el deporte? Listo. Aquí podemos ver que no solamente las ciencias del deporte, las ciencias alrededor del deporte dan cuenta de la complejidad del dolor de un deportista. Entonces, en el caso del ciclista, en este caso del ciclista Soler, que tuvo un accidente muy difícil, pues o sea, sí, un accidente muy horrible, pues muy tremendo, lo que él y toda su familia vive. Entonces él poco a poco se ha ido recuperando. Al lado me parece que ella es su esposa, ella es fisioterapeuta, y mire, ahí está un amigo, Rigobert Urán. O sea, el dolor nos conmueve. El dolor nos conmueve. Implica que debo entregarme a otro, cuidarlo, darle amor. Y muchos deportistas profesionales que después de su vida profesional se encuentran enfermos y olvidados, totalmente olvidados. Aquí está él recuperándose con su amigo, entre tantos. Entonces, un pensamiento filosófico del deporte también invita a asumir una postura. Aquí vemos el monte Fuji. Un monte, el volcán emblemático de la sociedad japonesa, Fuji. Y una postura. ¿Cuál va a ser mi postura? Entonces está la flor de loto y la asemejo como, esta es una interpretación a partir de Gumbrich, el filósofo alemán. Entonces es ponerme en una postura de loto vertical y en la parte superior de mi cabeza es como si fuese un cráter. Entonces permite que salga formas de entender también el deporte y permitir otras comprensiones literarias en la diversidad de lo anteriormente manifiesto. Yo no quiero decir que no desconozco todos los aportes de las ciencias naturales, ni más faltaba, pero también para muchos de estos científicos, algunos muy arrogantes, la filosofía se considera una especie de cháchara. Entonces yo asumo una postura, permito que fluya, permito que entre otras formas
y encarno eso en mi ser. Entonces, una de tantas. Aquí vemos a Junger. ¿Qué piensa sobre el deporte? Entonces él considera, también él considera el nuevo trabajador tiene un nuevo rostro, y uno de esos en su momento con su gran obra El Trabajador, en su momento dice el deportista también es un nuevo rostro, y algunos lo tienen muy duro, acerado, como indiferentes al dolor. Somos tan indiferentes ya que perfectamente se está viendo atravesar lo que ocurrió en las Torres Gemelas y la gente ahí almorzando para ir al trabajo. O el ataque allá al Golfo Pérsico, que eso parecía como luces artificiales, y uno cómodamente también almorzando. Ya ni nos detenemos a pensar. Y eso entonces es carencia de humanidad, porque ellos son seres humanos. Entonces, Junger, un hombre que vivió 103 años, piensa algunos aspectos del deporte y también pensó la educación física. Y también pensó los ejercicios en la antigüedad, también se pensaron. Hipócrates fue uno de ellos. ¿Sí? Entonces, Hipócrates hace, si se quiere decir así, una especie de clasificación. Entonces, él consideraba cierto tipo de prácticas naturales, como por ejemplo aquellas que cultivaban el espíritu. Entonces, las del oído, la del sentido de la visión, la del tacto, etcétera. Y también notas un poquito que él llaman ejercicios artificiales o violentos. Entonces, como aquellos que se manifestaban en las prácticas de los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Debemos tener también presente que en la antigüedad la gimnástica se trataba las enfermedades por medio de la dieta y los ejercicios. Entonces, por ejemplo, un ejercicio, el pensamiento se consideraba como un ejercicio, como un movimiento del alma. Salir a pasear era una especie de ejercicio, es un ejercicio para el cultivo del espíritu. Entonces acá en esta forma de entender desde la antigüedad nos dan nuevas también posibilidades de comprender el ejercicio de la educación física en nuestras escuelas. Pero entonces también nosotros tenemos ciertas dificultades con todos los administradores de la educación que quieren regular, que quieren enmarcar en un pensamiento unívoco la pluralidad de disciplinas al interior de la escuela. Doctor Silvio, 10 minutos para culminar la conferencia. Listo. Vemos acá un gran paseante, como lo fue Robert Walser, un gran escritor también, un hombre que terminó su vida en un asilo. Reflexionó mucho sobre el paseo y él le conmocionaba el hecho de que una persona pasase por un carro a toda velocidad y no se detuviese a contemplar la diversidad de los entes. ¿Sí? Este gran pensador se sitúa en el presente, y se sitúa en el presente porque ya nosotros vivimos en el tiempo de la aceleración, el hombre que no se detiene ante nada, y la educación ha caído en eso, en el tiempo de la aceleración. En aras de sobrepasarnos a nosotros mismos, hoy se está viviendo la era del poshumano. Entonces el hombre que ha hecho una simbiosis entre
entre tecnología y naturaleza, entre tecnología y naturaleza. Ya el hombre hoy es un hombre conectado, desde las horas de la mañana conectado hasta las horas de la noche. Aquí observamos al gran historiador Joan Huizinga y filósofo Joan Huizinga, que tiene una obra que todos conocemos como Homo Ludens, que reflexiona sobre el fuego y Hay algunos rasgos del fuego de él, por ejemplo, como la diversidad de las reglas. Entonces, pues nosotros podríamos hacer ese tipo de diferenciación entre regla y reglamento. Ya desde la antigüedad, entonces, como les había decir, aquí están los juegos de Nausicaa, que comprendía juego de la pelota, cantos y danzas, que podría decirse que prefiguran lo que hoy entendemos por gimnasia rítmica, por ejemplo. Como estamos hablando del deporte como tentación del dolor, entonces algunos aficionados llaman a su propio estadio para fútbol americano la casa del dolor. Aquí observamos una gran figura del fútbol inglés, George West, y entonces a él un entrenador le llamaba el funámbulo divino. Entonces el ser humano prácticamente él anda suspendido sobre un cable de acero que él procura evitar caer a los abismos. Aquí están los grandes investigadores, Norbert Elias y Eric Dugnin, con respecto al un libro que es examinado en las facultades de educación física como deporte y ocio en el proceso de civilización. Ellos parten del estudio de la tragedia, cómo la tragedia pone en escena, diríamos, la naturaleza humana, el sufrimiento, el dolor, la ira, la rabia, la muerte, etcétera. Y cómo de una u otra forma en estos estudios que hacen estos prestigiosos sociólogos, ese tipo de, diríamos, de comportamientos, cómo un hombre diríamos, los libera y los libera en un espacio que se llama espectáculo deportivo. Entonces, porque logra modular tensión, control y liberación de esa tensión, éxtasis y liberación de esa tensión. Lo mismo en su medida lo hizo en sus confesiones San Agustín, que como nosotros asistimos a ese tipo de actos donde se manifiestan toda esa naturaleza tan fuerte del ser humano. Pessoa reflexiona también sobre el dolor, tiene metáforas hermosas, aparte el niño que se arrincona en una esquina, algo así parecido como cuando se arrinconaba Ali a soportar el dolor en una esquina e invitaba al otro a que le propinase más dolor, a que lo golpease, y de un momento a otro él sacaba un golpe y bueno, y le provocaba un knockout, pero ya a la final de su vida pues sabemos los momentos tan difíciles que vivió. Aquí pues por dar una idea cómo se fue civilizando este deporte, que pasó de los golpes a mano seca y el uso de y el uso de los guantes y el reglamento. El dolor también, como lo dice Ocaña, algunos lo ocultan o lo acartonan a su manera. Por ejemplo, el que critica la corrida de toros y a su vez va a un restaurante y se come un buen plato de carne, o las riñas de gallos de igual manera. El dolor es como un gusano que amenaza con roer el hueso duro del cuerpo cultural. Y lo roe de la siguiente manera: previo al encuentro de Argentina
e Inglaterra, ese encuentro también tenía a sus espaldas la guerra de las Malvinas. Todos sabemos lo que se ha tejido alrededor de la mano de Dios, de Diego Armando Maradona, y las, bueno, y las implicaciones de ello alrededor diríamos, de la sociedad del fútbol. El aficionado al espectáculo deportivo es como una mariposa a la que se le clava viva con un alfiler. El aficionado que sigue como un peregrino a su equipo favorito, así pierda constantemente, ahí está él apoyándolo. Este entrenador de béisbol norteamericano, él nos expresa de que George Sparky Anderson, de que en el entrenamiento está implícito el dolor para que haya rendimiento. De igual manera esta bailarina, Toni Ventrey, ella dice, un dedo ensangrentado se considera buena suerte. Pues les agradezco mucho su amabilidad, su compañía. Agradezco a las personas que han organizado el evento por participar. Fue con cariño, pues, para todos ustedes. Muy formales, muy amables. Muy bien, doctor Silvio, le agradecemos inmensamente esta presentación, que seguro ha sido del agrado de todos los presentes. A continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas y comentarios que ustedes pueden colocar en el chat, ya sea del canal de YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo, o del chat de esta sala, donde también podrán ustedes comentar y preguntar. Bueno, yo, mientras el público se decide hacer una pregunta, quisiera plantearle una al doctor Silvio, y es surgida a partir de algunos de los comentarios que usted nos hacía. Dado que el dolor es parte del deporte, podríamos considerar que el dolor en este tipo de actividades resulta tal vez en un placer hedonista. Pues para aquellos que practican, por ejemplo, para aquellos que practican técnicas como la cultura asado, pues para ellos les procura placer. Hay algunos que sienten placer con el dolor. Yo considero de que el dolor es una forma de conocerme corporalmente. Es decir, a veces siente uno que existe cuando siente dolor. Entonces, una persona que está sana, vital, no reflexiona demasiado sobre su cuerpo, sino cuando está viviendo, si no puede hacerlo, cuando está viviendo en los espacios. Usted está sano y de un momento a otro va donde el médico y le dice, usted tiene una enfermedad, se llama esto y esto, y las consecuencias son estas. Entonces hay una forma de reconocimiento del cuerpo también. El dolor se puede entender como una metáfora. Yo estoy haciendo mi investigación y el maestro me demanda a mí exigencia, debe leer este documento, este libro, tiene que mejorar esta composición. A veces usted cae en angustia, en tensión. Dice el filósofo rumano Émile Cioran, hay un momento en que ya usted ya está totalmente desgastado, ya quiere usted salir de la situación. Yo sí considero de que para algunos el dolor es placentero. Por ejemplo, en la cultura asado.
Ya. Una pregunta que nos plantea Nelson Torres. Dice así, doctor, ¿cómo afecta esa tentación del dolor a la ética docente con la cual es formado un licenciado? Pues yo vivo personalmente, o sea, cuando yo voy a dictar una clase, hay momentos en que uno siente mucho, o sea, sufre, porque usted la prepara, porque usted se ha entregado a ella, porque usted se está formando y resulta de que eh, a veces los metodólogos consideran de que la clase de cualquier clase en el colegio, en la universidad, es, es como plana. Y no, usted puede iniciar la clase y está iniciando la clase y otro llega y le pega un golpe a un niño y le puso en un momentico, usted le ve un hematoma, usted ya empezó a sufrir, empezó una angustia, hasta ahí le llegó la clase. Entonces usted tiene que salir corriendo a solicitar un formatico para llenar y escribir todo lo que pasó, llamar a los familiares y empezar usted a explicar qué sucedió, cómo es posible que a usted le suceda eso en la clase, como si el profesor pudiese anticipar todo el comportamiento de la diversidad de los niños que están en un salón. Por ejemplo, hay una angustia. Entonces, si me habla de etos, entonces aquel mirón que está cómodo en su silla, mire, ese profesor allá tiene 45, 50 en el salón y no controla ni una gallina. Y entonces lo señala él, todo el mundo, el colega. No, la educación es un encuentro de la vitalidad, un encuentro entre seres humanos. Y ahí se sufre. Ahí se sufre, ¿por qué? Porque usted de una u otra manera tiene que admitir unas tradiciones, unas formas de entendernos en sociedad. Si usted no quiere asumirlas, pues tiene que seguir unos caminos marginales. Y, hay, y en nuestra sociedad sabemos mucho de eso por más de 50 años. Entonces sí hay una afectación en cuanto que de nosotros demanda mucho la sociedad. Yo me atrevo a decir que en nuestra sociedad a los maestros no nos quieren para nada. Para mí sí. Sí. Profe, el Rafael Castaño Pavas nos dice lo siguiente: gracias, doctor Silvio, por colocar sus investigaciones al servicio de la comunidad académica. Y nos plantea una pregunta: ¿es entonces el alto rendimiento propio para animales? No, ni más faltaba. No, no. Mire, con respecto al entrenamiento deportivo, el entrenamiento deportivo está soportando unas miradas parciales. Al maestro de una escuela le exigen tanto como a un deportista de alto rendimiento, guardando las distancias. Guardando las distancias. La persona que asume su vida hacia el alto rendimiento, que quiere, es tan valioso como nosotros, como el que ha asumido su vida para ser médico, para ser arquitecto, etcétera. Lo que pasa es que él debe someterse a los rigores propios del entrenamiento deportivo, como nosotros nos sometemos a los rigores propios de una escuela, de un colegio donde trabajamos. Entonces, si el entrenador deportivo es un gran maestro, es uno de los más grandes maestros. ¿Por qué es un gran maestro? Porque es un hombre estudioso de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Que salgan algunos sueltos de lengua y se expresen de una manera grosera de sus futbolistas, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa, pero un entrenador es un gran maestro. Y por eso las universidades lo forman. Y por eso las universidades tienen líneas de investigación que se llaman entrenamiento deportivo. No, Emily Zatopek entrenaba
la maratón y cómo entrenaba en la maratón. Él hacía una división biomecánica de los 42 kilómetros, 195 metros, y los dividía en 100 metros y hacía repeticiones de 100 metros hasta completar un volumen. Él cómo llegó a eso, leyendo a entrenadores animales alemanes que fueron forjando la ciencia en su momento. Cuando nosotros hablamos de Víctor Mora, yo no conozco los sistemas de entrenamiento de él, pero él también se hizo. Es decir, hay un libro clásico que se llama Didáctica del Movimiento, elaborado por Snabel y Kurt Meynell en la década del 60, investigaciones. Ese libro es profundo. Ese libro, desde el punto de vista investigativo, él dice de Vela, a partir de la práctica deviene una conformación teórica. Ahorita se hacía una pregunta que si en la escuela se priorizaba más la práctica que las teorías. Y vaya usted a una escuela con teorías, porque en nuestra disciplina, la educación física, no la conoce ni muchos rectores, ni muchos coordinadores académicos. Entonces el entrenamiento deportivo exige unas demandas. Si usted quiere iniciarse en ese camino, pues estará determinado a soportarlas. ¿Quién no desea ganar bien, un salario adecuado? Y listo, ese es mi trabajo, ser deportista profesional. Como dice Messi, me gusta jugar fútbol y me pagan bien. Me gusta la educación, pero no nos pagan bien. Tenemos que salir a paro para que nos reconozcan. Y toda la sociedad es indiferente también a nosotros. Profe Silvio, muchísimas gracias. Ya para culminar, un comentario de Rubén Pulgarín dice así: muchas gracias, profesor Silvio. El fútbol me liberó de muchos dolores en mi adolescencia. Creo que este deporte, tal como el béisbol u otros deportes de índole colectivo, el encuentro social con los otros nos unifica y nos mueve a soportar el dolor de manera colectiva. Gracias, Rubén, profesor Silvio, doctor Silvio. Muchísimas gracias por compartir estas ideas, por compartir este tiempo con nosotros. Sabemos que esta preparación ha sido interesante y ardua para llegar a este punto. Y reitero mi agradecimiento y bienvenido próximamente a esta su casa.